Buen día, estudiantes. Continuamos con nuestra lección número 3 o el tema número 3 enfocado a conocer cuáles son los 8 tipos de personalidad según el señor Carlos Jung. ¿Listo? El señor Carlos Jung es un psicoanalista que intenta por medio de estudios explicar cuáles son los 8 tipos de personalidades que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, importante que ustedes las conozcan y bueno, también, ¿por qué no? Vayamos viendo dentro de cuáles nosotros podemos estar enfocados o podemos estar categorizados, para decirlo de mejor forma. ¿Listo? Entonces, el señor Carlos Jung es una de las figuras claves del psicoanálisis y un influyente ensayista que fundó la psicología analítica. De su teoría, de los 8 tipos de personalidades, han quedado conceptos muy conocidos hoy en día como el inconsciente colectivo, arquetipo y complejos. Sin embargo, su legado más importante es el que vamos a mencionar o del que vamos a hablar dentro de este video, que son los 8 tipos de personalidades. Entonces, las vamos a mencionar. Vamos a conocer cuáles son esos tipos de personalidades. Se los voy a mencionar aquí de forma como les he mencionado anteriormente, de forma más general para llegar a nuestros encuentros sincrónicos, hablar de forma más particular y por qué no que ustedes también den sus puntos de vista y podamos de una forma mucho más analítica y de una forma más poder hablar sobre el tema, poder tener una clara concepto de lo que son los 8 tipos de personalidades. Entonces, vamos a hablar del primero. Dice que el pensamiento introvertido sería la primer personalidad según Carlos Jung. Dice que las personas pertenecientes a la categoría reflexivo introvertido están mucho más centradas en sus propios pensamientos. Es decir, para ellos es mucho más importante lo que ellos piensen, lo que ellos tengan en su propio pensamiento de lo que es la sociedad. ¿Listo? Se muestran interesadas concretamente por los pensamientos de tipo abstracto, las reflexiones y las batallas teóricas entre distintas filosofías y modos de ver la vida. Viéndolo de un punto de vista más técnico, ellas son las personas que están basados en sus pensamientos personales y eso les lleva a pensar sobre cuáles son las mejores formas de ver la vida, ¿cierto? Tienen como esa relación entre la filosofía de la vida, el comportamiento de la vida, lo que ellos ven de su entorno y para ellos es importante esta parte, es mucho más importante lo que ellos piensen. Viéndolo de una forma cultural, podríamos decir o podríamos relacionar la tendencia con la filosofía a la inquietud por las relaciones entre las ideas. Entonces son las personas más filosóficas, ¿cierto? De una u otra forma lo podemos ver de esta manera. Son las personas más filosóficas, que ellos están más enfocados en conocer las tendencias de la vida desde su propio pensamiento. Tenemos el sentimental introvertido y dice que son las personas pertenecientes al tipo de personalidad sentimiento introvertido. Son poco habladoras, son más en su mundo, ¿sí? Son simpáticas y empáticas y sin especiales dificultades para crear vínculos afectivos con un círculo de personas pequeño. Tiende a no demostrar su apego, entre otras cosas, por la falta de espontaneidad a la hora de expresar cómo se sienten. Entonces, digamos que son esas personas que en un momento determinado pueden estar quietos, sentados en su propio mundo, ¿sí? Pero si se llega la hora de que se debe socializar, lo hacen sin ningún inconveniente, ¿sí? Pero en el momento de que vuelvan a estar solos no les va a generar ninguna situación, no les va a generar ningún sentimiento porque no tienen mucho apego hacia las demás personas y no lo demuestran.
¿sí? No demuestran como que no demuestran que esa situación les afecta, ¿sí? Tenemos la personalidad 3, sensación introvertido. Como ocurre en el resto de personalidades definidas por la introversión, la personalidad sensible introvertida se caracteriza por estar enfocada a los fenómenos subjetivos. En este caso, sin embargo, estos fenómenos están más relacionados con los estímulos recibidos a través de los sentidos, con los que los sentimientos o las ideas abstractas, según la definición del señor Carl Jung. Este tipo de personalidad suele describir a las personas que se dedican al arte o a la artesanía. Esta personalidad es bastante particular, ¿sí? Porque son personas que no necesitan estar hablando, que no necesitan estar en un entorno donde tengan que estar dando a conocer sus ideas, sino que cuando se llega el momento de crear, de desarrollar de tener creatividad y desarrollar alguna actividad, lo hacen de la mejor manera, ¿cierto? Teniendo una creatividad única y creando cosas realmente pues maravillosas para dentro de lo que ellos realizan, ¿listo? Tenemos la cuarta, que es intuitivo introvertido, y en este tipo de personalidad se centra el interés por las fantasías acerca del futuro y lo que está por venir. Son como las personas que intuyen las cosas, ¿cierto? Que como que van más allá, son intuitivos, perciben o presienten lo que va a suceder, ¿sí? A costa de dejarle de prestar atención al presente. Estas personas serían de carácter más bien soñador y muestran desapego por la realidad inmediata y prefieren dar espacio a la imaginación. Son más soñadores. Digamos que podríamos categorizarlos por las personas más soñadoras, las que se encuentran dentro de esta personalidad. Tenemos la quinta, que es pensamiento extravertido, y dice que se define por la tendencia de dar explicaciones acerca de todas las cosas, ¿listo? A partir de lo que el individuo ve a su alrededor. Esto permite o hace que se entiendan estas reglas como principios inamovibles sobre cómo se estructura la realidad objetiva, por lo cual este tipo de personas tendrían una manera de ver las cosas muy característica y que cambia muy poco con el tiempo. Además, según el señor Carl Jung, intentan imponer esta visión del mundo al resto de personas. Entonces, intentan explicar todo. Todas las cosas tienen una explicación, nada pasa porque sí. Son las personas que piensan así, que se encuentran dentro de este tipo de personalidad. El sentimental extravertido. Esta categoría las personas que se encuentran dentro de esta categoría suelen ser más sentimentales y pues estaría compuesta por esas personas que son altamente empáticas, que tienen facilidad para conectar con el resto de personas, que disfrutan mucho socializar, que disfrutan mucho tener vínculos con las personas que están en su entorno, que no se les dificulta socializar, se define por el hecho de tener habilidades sociales. ¿Listo? Entonces, viéndolo desde el punto de vista que disfrutan estar en un entorno social, que disfrutan compartir con diferentes tipos de personas, tendrían habilidades